Entonces, pues para iniciar tenemos que una fístula se va a definir como un conducto anormal que se abre en una cavidad orgánica que comunica con el exterior o con otra cavidad. Una fístula enterocutánea propiamente la vamos a definir como la unión anormal entre el interior del tracto intestinal y la piel. Una fístula enteroatmosférica es una comunicación entre la luz intestinal y la superficie de una herida abdominal abierta. Entonces, ya conociendo estas definiciones, me gustaría que alguien me dijera cuál es peor para el paciente y por qué. No sé si esté por ahí el doctor Olvera. Sebas. Bueno. Hola, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, nada más recordar, en estas definiciones es importante mencionar que las fístulas intercutáneas son también trayectos anormales, pero están epitelizados. Y en las enteroatmosféricas están pseudoepitelizados. Entonces, o pseudofístulas, vaya, más bien dicho. Pues vamos a ver que las fístulas enterocutáneas son complejas y bueno, eso lo vas a platicar más adelante, pero es una de las complicaciones quirúrgicas que regularmente pues nosotros tratamos de evitar y son difíciles de manejar. Si tú me preguntas cuál es más compleja, pues todas tienen su grado de complejidad. Vas a, supongo que hablar de los pronósticos, de buen pronóstico y mal pronóstico en cuanto a las fístulas, pero sí es importante que en tus definiciones, bueno, menciones que son epitelizadas, porque luego más adelante supongo que vas a hablar de las diferencias de estas. Sí, ¿No? así es. Como dice, tiene mucho que ver el pronóstico y por eso también se dice en la bibliografía que muchas veces es más difícil manejar todavía una fístula enteroatmosférica que una enterocutánea. Como usted dice, están pseudoepitelizadas, pues es más complejo manejarlas. Ahora igual, estas fístulas enterocutáneas, pues son varias las patologías que pueden producirla. La mayoría se producen como complicación de una cirugía previa. El 20 a 30% son secundarias a enfermedad de Crohn. Otras causas que podemos tener menos frecuentes también son los cuerpos extraños, la radiación, la patología infecciosa como tuberculosis o actinomices, incluso las neoplasias. Entonces, recientemente tuvimos un paciente con una tuberculosis intestinal. Aquí no sé si está mi compañero Baltasar o Alan, que me puedan decir qué factores predisponentes tenía este paciente para desarrollar una fístula y qué fue lo que hicimos para prevenirlo. Bueno, Sebas, ¿me escuchas? Sí, te escucho, amigo. Bueno, pues el paciente tenía una enfermedad inflamatoria intestinal en en este caso del tipo de la tuberculosis. Aunado a eso, el paciente presentaba una desnutrición, pues, severa. Entonces, pues esto también, si no influye directamente, pero sí complicó su pronóstico, pues. Así es, o sea, lo principal que tenían, como dices, es la desnutrición. Y bueno, pues sí lo teníamos nosotros con soporte, ¿no? Por parte de apoyo nutricio. Entonces, aquí tenemos factores: la malnutrición, la inmunosupresión, heridas traumáticas, infección y procedimientos de emergencia. En este caso, pues él tenía pues casi todas, no es que todas estos factores predisponentes. Ahora, la fístula enteroatmosférica es una entidad infrecuente que surge habitualmente como también una complicación de una cirugía abdominal. Esta entidad se asocia con un alto grado de morbilidad y mortalidad, así como con un importante deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Su incidencia es aproximadamente del 10% en todos aquellos pacientes a los que se les instaura un abdomen abierto como tratamiento, por ejemplo, de una peritonitis o de un síndrome compartimental. Incluso se dice que puede ser hasta un 55% en pacientes que tienen sepsis abdominal y la mortalidad puede llegar hasta el 40%.
También el tratamiento supone un reto para el cirujano, ya que conlleva pues, el consumo importante tanto de recursos humanos y económicos, y también implica una estancia prolongada, pues sí, intrahospitalaria. Entonces aquí no sé si algún otro R2 me quisiera compartir un caso que tuviera una fístula interatmosférica que, pues, que haya tenido, qué tratamiento le dieron y cuáles fueron las dificultades que tuvieron. Sí, hola Sebas, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, doctor, sí se escucha. Ah, pues de los casos así, a lo mejor más que todos tenemos más presentes, pues el de Marlene, ¿no? ¿Sí se acuerdan de ella? Sí, doctor. Y pues el manejo que se le dio, pues en un inicio obviamente el soporte nutricional, eh, pues se metía a lavar pues a cada rato, pero sobre todo creo que lo que le ayudó bastante fue lograr aislar las fístulas y pues ahí hay un, en específico, pues una técnica que nos mostró el doctor Pinto, me acuerdo yo en alguna de las ocasiones que pasó quirófano, se utilizó el condón de Rivera, ¿no? No sé si lo vais a mencionar al ratito. Y pues creo que en ese contexto le favoreció bastante porque lograr aislar las fístulas, pues fue benéfico. Ahorita pues creo que ya el gasto ha disminuido, y pues ahí va avanzando la paciente. Así es, como dice, más adelante vamos a revisar todo el tratamiento de manera integral, pero sí lo que comenta el doctor es igual que Marlene tuvo pues sí, suerte del el manejo que se le pudo dar de manera muy, muy particular, pues afortunadamente pues va bastante bien. En cuanto a la clasificación, podemos primero definir de forma correcta el tipo de fístula ante la que nos encontramos, viendo la cantidad de gastrointestinal que se recoge a través de la misma y también el tramo intestinal que se encuentra involucrado. Entonces, dependiendo de la función del tramo digestivo implicado, podemos tener fístulas gástricas, duodenales, de colon, de páncreas o de bilis. Y volvemos a retomar este cuadro que siempre nos presentan en el Schwartz, donde vemos que, por ejemplo, si es un gasto de tipo estomacal, pues la forma más fácil de identificarlo es con que pues, no tiene en su contenido no tiene bicarbonato, y el contenido de cloro pues es el más alto, hasta 130. Si es el contenido de tipo intestinal, de intestino delgado, pues vemos que se encuentran pues, en una cantidad de sodio 120 a 140, el potasio entre 5 y 10, el cloro entre 90 y 120 y el bicarbonato entre 30 y 40. Si es si el gasto proviene de colon, la forma igual fácil de identificarlo es que no contiene bicarbonato y la cantidad de cloro que contiene también es baja, 40 mil equivalentes nada más. En el caso de que el contenido sea de tipo pancreático, pues vemos que el contenido de bicarbonato es hasta de 115, y pues el biliar se parece mucho al de intestino delgado, sin embargo igual es en mucho menor cantidad. Igual se pueden clasificar en función del gasto diario. Vamos a tener que la clasifican en bajo, moderado o alto. Bajo cuando es menor a 200 cc al día, moderado entre 200 y 500 y alto mayor a 500. Algunos otros autores lo manejan únicamente el punto de corte en 500, menos de 500 bajo gasto, más de 500 alto gasto. Entonces, igual como siempre les gusta preguntar en el PUEM, tenemos un caso clínico. No sé si aquí me pueda ayudar mi compañera Karen Sochipa. Este, femenina de 36 años con un gasto de 150 cc en 24 horas, con la siguiente composición: sodio de 135, potasio de 6, cloro de 75 y bicarbonato de 100 mil equivalentes. Ujú. ¿Cómo la clasificarías? Pues el gasto sería de bajo gasto, ¿no? Ajá,
por la imagen, ¿qué te parece ahí que sea? Pues es una fístula enteroatmosférica, parece. Ajá, O debajo gas varias. y por, Bueno, ajá, y creo por que la son varias. composición. Y por la composición parecería que es que podría ser intestinal. Movimos, que regresamos al cuadrito. Aquí tenemos la composición otra vez en páncreas, vemos que es de la que más tiene, ¿no? Bicarbonato, de 95 a 115, que es la forma más fácil de identificarlo, pues ella tenía 100 de bicarbonato. Ninguna de las otras nos da como tan ese contenido, ¿no? Tan alto. Muy bien. Esta siguiente pregunta, no sé si esté mi compañera, la doctora Diana Luis. Sí, Sebas. Femenino de 36 años de edad con un gasto de 600 cc en 24 horas. Con la siguiente composición: sodio 60 miliequivalentes por litro, potasio 15 miliequivalentes por litro, cloro 130 miliequivalentes y bicarbonato de 0. Entonces, por la cantidad del gasto, sería una fístula de alto gasto, ¿verdad? Sebas, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha, Dianita. Ok. Y por la composición, pues podría ser 0. No, por la composición no sé cuál podría ser. Aquí también Sebas, por la ¿quieres que te imagen ayude? muestro más. Ajá. A ver. Bueno, pues sería una fístula intracutánea de alto gasto, como dice Dianita. Por el contenido, yo creo que sería gástrica. Así es. Yo creo que lo más fácil otra vez es guiarnos esta vez por el contenido de cloro, ¿no? Está muy alto, 130. Muy bien. Ahora, para el diagnóstico, pues en el caso de las fístulas posoperatorias, la aparición de contenido intestinal a través de la herida o a través de un drenaje nos da el diagnóstico inicial. Sin embargo, el diagnóstico definitivo lo vamos a realizar tras la demostración de una conexión anormal entre el tubo digestivo y la piel o la atmósfera, ¿no? Entonces tenemos que la tomografía computarizada de abdomen es la primera opción para estos pacientes. Con esta prueba podemos evidenciar la anatomía de la fístula, demostrar si hay abscesos abdominales o colisiones asociadas y si hay algún área de obstrucción intestinal distal a la fístula. En los casos en los que existan dudas clínicas o con la tomografía sobre la existencia de una fístula, podemos recurrir a su diagnóstico mediante algún estudio con contraste, como por ejemplo un tránsito intestinal o un enema opaco. También como alternativa tenemos, no sé si tenemos un caso de una fístula enterocutánea o enteroatmosférica bien establecida. Si no hay datos de sepsis asociada, podemos utilizar una fistulografía, que consiste en inyectar contraste hidrosoluble en el trayecto fistuloso a través del orificio externo, y con ello podemos descartar si existen tramos de obstrucción intestinal a un nivel más distal. Aunque igual la desventaja de esta técnica es que raramente permite identificar el origen específico de la misma. No sé si esté igual el doctor Levy, nos va a decir en nuestra escuela qué tan frecuentemente se utilizan estos otros métodos diagnósticos y en qué casos lo utilizaríamos. ¿Cuál fue tu pregunta, Sebas? ¿Lo puedes repetir? Ajá, o sea, de estos métodos diagnósticos, ¿qué tan frecuentemente los usamos nosotros en el Juárez? Pues cuando servía el fluoroscopio, pues sí, la fistulografía es el de elección.
después la TAC. Y el tránsito intestinal yo no había visto aquí que lo hicieran. Ok, doctora, muchas gracias. Yo, Sebas, nada más te quería comentar, así como dijo Sam, cuando salía el fluoroscopio sí lo usábamos, pero también el de contraste después fue una alternativa que empezamos a utilizar. Ahorita pues ya no los hemos visto, pero sí, yo sí llegué a ver esto que lo usábamos, el tránsito intestinal con contraste. Ok, doctora, muchas gracias. Ahora eso depende mucho igual, güey, de dónde sospechas que esté tu fístula. O, a lo mejor, o sea, o si tienes alguna duda. Idealmente, pues, si tú le preguntas al doctor Sánchez, que es el loco de rayos, te va a decir que, pues que si mientras tenga, pues el orificio, se intente utilizar. O eso es lo que él siempre dice cuando nosotros le vamos a solicitar algún otro tipo de estudio. La verdad es que es difícil caracterizarlos mediante una sola fistulografía, dependiendo de las fístulas, pues, pero muchas veces le tratas de meter ahí a la fístula, es un orificio que ni siquiera se aprecia bien y pues puede ser complicado. Te digo, a veces, por ejemplo, si tienes, pues no precisamente enterocutáneas, pero a lo mejor una colovesical o tienes sospecha de alguna fístula rectovesical, colovesical, colovaginal, a veces las puedes caracterizar un poco mediante un colon por enema, por ejemplo, fecha que tú tengas de la fístula. Y pues nada más, lo que sí es que pues sí es importante en algún momento pues poderlas caracterizar. Pues nada más. Ok, doctor, gracias. El doctor Pinto Sebas comenta, Ajá. la fistulografía sirve si tienes un trayecto fistuloso. Si se sale por todos lados no sirve de nada. La TAC sirve para las colecciones, no así la fístula. Si logras caracterizarla, podrías establecer criterios de buen o mal pronóstico. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pasando ahora a lo que es el tratamiento, primero tenemos que resulta necesario tener en cuenta las pérdidas hidroelectrolíticas que estos pacientes presentan y corregir los estados de hipovolemia y alteraciones electrolíticas. En este caso, la hipocalemia es el déficit electrolítico más frecuente, por lo que una correcta reposición debe de realizarse. Aquí igual me gustaría preguntarle a mi compañero Alan Fernández, ¿cómo realizamos nosotros la reposición en el servicio? ¿Con qué solución y cómo la indicamos? Sí, bueno, ¿sabes? ¿Me escuchas? Sí, sí, bro. Pues normalmente la corrección la hacemos con Hartmann y casi siempre iniciamos con una reposición 1-1. Así es, y también importante que ya lo indicamos a partir de 500, ¿no? O sea, si el gasto es menor de 500, no, habitualmente no indicamos la reposición. Y también en la bibliografía mencionan que se puede realizar con suero salino isotónico. Ya vimos, dependiendo igual el déficit que se tenga de qué electrolito, pero si estamos pensando que es una hipocalemia, pues igual el suplemento con KCl habitualmente. También Sebas, es eso necesario. Ajá. depende mucho de qué tipo de fístula tengas. No va a ser lo mismo una pancreática que una intestinal o una gástrica. Ajá, exactamente, como vimos, la pérdida de electrolitos es diferente, ¿no? Dependiendo de cuál sea. Entonces, igual, por ejemplo, podemos necesitar, como dice la doctora Sama, a lo mejor reponer bicarbonato. Por eso es necesario realizar mediciones seriadas de los electrolitos en suero para su correcta reposición. Si también tenemos, no sé, una fístula de Oye, alto Sebastián, gasto. Ajá. soy Estefan. Oye, ¿cómo Sí, doctora. consideras entonces una fístula de alto gasto pancreática? ¿Cuánto debes de tener en cantidad en mililitros de alto gasto?
Ajá, de alto gasto refieren mayor a 500 cc al día. Si es pancreática, no. Ah, sí, perdón, si es pancreática, pues tendría que ser mayor a 800. 600. No. 200. Es que es lo 200. que te dice Samantha. Mira, no es dependiendo de qué tipo de fístula estés buscando o estés diagnosticando. No va a ser lo mismo tener una fístula de intestino delgado, por ejemplo, que una fístula pancreática. Entonces, te falta ahí investigar más sobre qué cantidad de mililitros es dependiente de una fístula de alto gasto, pero pancreática. No es lo mismo y creo que ahí te estás confundiendo o no sé si no has investigado bien. Y todo eso depende, también difiere del manejo. ¿Cuántos tipos Ajá, de sí, fístula exactamente, perdón, pancreática ahorita hay? lo estaba manejando solo para las fístulas intestinales. ¿Cuántos tipos de fístula pancreática hay? No sé la respuesta, doctora. Entonces, te tocó exponer ese tema, tienes que buscar, pues, no nada más generalidades, sino también investigar más sobre los tipos de fístula, ¿sale? Todo, siento yo que te falta todavía en tu exposición. No sé si lo vas a decir más adelante o qué onda. No, fístulas pancreáticas no, doctora, pero sí lo investigo y lo puedo dar para la próxima. También comenta el doctor Pito Sebas. Oye, Sebas, ¿y la diferencia entre fístula pancreática y una fuga bioquímica? No lo sé. No lo sé, doctor, perdón, es que me enfoqué nada más en las fístulas intestinales. No investigué más sobre las pancreáticas. Dice el doctor, pregúntale a alguien a ver si te pueden ayudar con ese tema. Ok. ¿Alguien de mis compañeros sabe cuál es la diferencia entre una fuga y una fístula pancreática? Si no, yo creo que igual lo revisamos y la próxima clase yo lo aclaro eso, doctor. Entonces, vamos a continuar. En cuanto a este balance hidroelectrolítico, si es una fístula de alto gasto, hay que tener en cuenta también el gasto exacto de la misma para realizar la correcta reposición, como habíamos dicho. Igual, como estábamos comentando, si son fístulas pancreáticas, podemos necesitar que se reponga bicarbonato para evitar así que el paciente entre en una acidosis metabólica. Comentó el doctor Burgos que la concentración de enzimas pancreáticas en la secreción que mide. Y el doctor Pinto dice, ok, revisa el consenso internacional sobre fístulas pancreáticas. Si lo tengo a la mano, al rato te lo mando. Ok. Además también, bueno, considero que la fístula, como bien es, su nombre tiene un trayecto ya delimitado. En cambio, pues una fuga de contenido, por ejemplo, pancreática, pues no tiene un control, sino que se va, me imagino, toda la cavidad y no establece como tal un trayecto. Ok, doctora, gracias. Entonces, continuando también, hay que tener en cuenta Dice perdón, Sebas,
Dice el doctor Pinto que no se necesita del trayecto. El doctor Pepe levantó la mano. Adelante, doctor. Y dice el doctor Pinto, la definición es comunicación anormal entre dos superficies especializadas. Por ejemplo, el páncreas y la piel. E incluso existen las fístulas enteroatmosféricas. Y no se cumple lo de dos superficies especializadas. Perdón que lo diga así como tan pausado, pero es que me van apareciendo los comentarios. Son epitelizadas. Karen Sochipa. Ah, sí, doctora, perdón. Igual el doctor Goitorto quería participar. Adelante, doctor. Que no, fue un error, Sebas, que continúe. Okay. Sebastián. Hola Sebastián, buenas noches, soy Hugo. Hola, doctor, buenas noches. Con respecto a lo que preguntaba el doctor Pinto, diferencia entre una fuga bioquímica o una fuga pancreática y una fístula pancreática. En muchas ocasiones cuando realizamos un procedimiento que involucra páncreas o incluso no necesariamente una resección de tejido pancreático, puede ser una resección de un tejido adyacente en donde lastimamos un poco el tejido pancreático, puede haber una fuga bioquímica. Si la fuga persiste por un tiempo mayor a 3 semanas, podemos hablar que es una fístula. Tanto la fuga como la fístula tienen secreción de enzimas pancreáticas. Ya solamente, de acuerdo a la clasificación que el doctor nos sugería que estudiáramos, lo vamos a clasificar. Si es una fuga bioquímica, únicamente se clasifica como un tipo o un grado A. Y ya a partir del grado B ya se considera fístula. Y pues ya depende del gasto y de las condiciones en estado general del paciente para determinar si es un tipo B o un tipo C. Ok, doctor, gracias. Bueno, entonces continuando con lo que es el tratamiento de la infección, tenemos que en ocasiones la fístula se asocia a la aparición de abscesos intraabdominales como consecuencia de una perforación gastrointestinal. Otras veces existe un importante componente de celulitis asociado a la fístula o una fístula incompletamente drenada. Entonces es necesario identificar esto de manera precoz y pues administrar tratamiento con antibiótico que puede ir asociado o no a un drenaje percutáneo o quirúrgico. Igual en el caso de que tengamos un paciente con sepsis y que haya, no sé, un desarrollo progresivo a fallo multiorgánico, se debe valorar la indicación de realizar una cirugía urgente para el control del foco de infección. O en los casos en los que exista una fístula enteroatmosférica profunda, en que el contenido entérico se vierta a la cavidad abdominal, igual está indicada la cirugía urgente, con el fin de intentar realizar una derivación. Y en caso de que no se pueda realizar esta derivación, también debemos intentar controlar el vertido intestinal y dejar granular y sanar el tejido alrededor de la fístula. Y bueno, la mayoría de estos pacientes en el momento agudo no tienen ninguna opción para que se realice el cierre temprano de la fístula. Si el paciente no tiene sepsis asociada y presenta colecciones o abscesos intraabdominales, podemos utilizar drenaje percutáneo guiado por ecografía o tomografía. Y pues el drenaje
puede ser retirado una vez que el gasto de este sea menor a 10 cc en 24 horas. Aunque pues eso puede demorar bastantes días. Ahora, en cuanto al soporte nutricional, pues tenemos que algunos indican que de manera inicial se debe utilizar la nutrición parenteral total, aunque realmente existe toda una guía, las guías clínicas de la ASPEN para terapia nutricional en pacientes adultos con fístulas enterocutáneas. Esta guía busca responder a 6 preguntas básicamente. La primera sería si en pacientes adultos con fístulas enterocutáneas, ¿qué factores describen mejor el estado nutricional del paciente? Aquí tenemos que la nutrición parenteral, pues en conjunto con el ayuno, se ha utilizado tradicionalmente para proporcionar la nutrición necesaria mientras se intenta reducir el gasto de la fístula, para también tratar de mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos y promover el cierre espontáneo. Aquí se pueden utilizar, por ejemplo, también los análogos de la somatostatina, pero principalmente les digo, lo inicial que es que a lo que se refiere esta pregunta es, pues, cómo vamos a valorar primero el estado nutricional del paciente. En el caso de que el paciente, por ejemplo, no se encuentre desnutrido en este momento, se deberán realizar evaluaciones nutricionales periódicas, ya que igual un paciente con fístula tiene una alta probabilidad de desnutrirse debido a la malabsorción de nutrientes, a la pérdida de líquidos y electrolitos y a la sepsis. La evaluación nutricional idealmente se debe realizar en el momento en que se hace el diagnóstico de fístula enterocutánea. Y para eso tenemos diversas herramientas, aunque la más utilizada de manera pues, global y que nosotros también utilizamos en el servicio es la valoración global subjetiva, que esta clasifica a los pacientes en 3 niveles, así como A, si está bien nutrido, B, si tiene una desnutrición moderada o sospecha de desnutrición, y C, si tiene una desnutrición severa. Bueno, esta considera parámetros como pues, la ingesta de alimentos que está teniendo el paciente, si ha tenido pérdida de peso, su evaluación funcional y el examen físico del mismo. Igualmente, la disminución de las concentraciones plasmáticas de la albúmina, de la transferrina o de la proteína transportadora de retinol y la pralúmina nos pueden servir como factores pronósticos únicamente. Dicen que no nos sirven como factores diagnósticos porque las variaciones en estas pues, sí, proteínas pueden variar o pueden verse afectadas incluso nada más por el estado de inflamación o de infección que tiene el paciente debido a su diagnóstico de base o igualmente relacionadas con la propia fístula enterocutánea. Aún así, pues los podemos utilizar como factores pronósticos, ya que se ha visto que, por ejemplo, un aumento de la concentración de albúmina sérica se asocia con un gasto de la fístula significativamente menor y también a una mejoría en la tasa de cierre espontáneo. Incluso puede llegar a ser, dicen, hasta 18 veces mayor cuando la albúmina sérica mejora que cuando no es así. Entonces, igual lo mismo en el caso de la mayor concentración de la transferrina sérica, igual predice el cierre espontáneo y las bajas concentraciones de la misma también se asocian a mayor mortalidad. La otra pregunta que busca responder esta guía es ¿cuál sería la ruta recomendada para la terapia nutricional? Si vamos a indicar, no sé, una nutrición oral, nutrición enteral o nutrición parenteral. Entonces aquí se dice que la capacidad de administrar una nutrición enteral temprana en el periodo postoperatorio puede reducir la posibilidad de desarrollar una fístula en los pacientes, por ejemplo, que cursan con un abdomen abierto. Sin embargo, no hay muchos estudios que nos digan o que evalúen cómo es o cómo debe ser el uso de nutrición parenteral o enteral una vez que ya se tiene formada una fístula enterocutánea. Entonces también tenemos aquí que un cierre quirúrgico de la fístula más temprano nos va a dar menos complicaciones en los pacientes y también, más bien se presentan menos complicaciones
cuando se recibe una nutrición enteral dentro de los primeros 14 días, a partir de que el paciente pues ingresó al hospital en comparación con quienes recibieron una nutrición enteral después de 14 días o más tiempo. Entonces aquí tenemos un algoritmo en el que tenemos, por ejemplo, primero el ayuno de 24 a 48 horas, ya se hace la corrección hidroelectrolítica y el protocolo diagnóstico. Si es una fístula con un gasto de menor de 500 cc en 24 horas y la localización es esofágica, gástrica o duodenal, o también puede ser de intestino delgado, distal o colon, se puede dar la nutrición enteral. Y si esta no es bien tolerada, se puede incluso asociar una nutrición mixta, nutrición parenteral con enteral, si el gasto también no es manejable únicamente con nutrición enteral. Si la fístula es de alto gasto, con más de 500 cc en 24 horas, igual dependiendo de la localización, se debe iniciar esta nutrición igual de manera mixta enteral con parenteral. Comenta el doctor Pinto. Si un residente de cirugía hace un procedimiento completo, ¿aumenta el riesgo de fístula enterocutánea? A ver, ¿cómo otra vez la pregunta? Ajá. Dice, Sebas, si un residente de cirugía hace un procedimiento completo, ¿aumenta el riesgo de fístula enterocutánea? Sí, un factor de riesgo para las fístulas intercutáneas, menciona el tratado que también tiene mucho que ver la experiencia del cirujano, del quirúrgico. Y en ocasiones, pues la excesiva manipulación la mantienen como un factor de riesgo para presentar fístulas enterocutáneas, manipulación excesiva, las enterotomías, el material que utilizamos para realizar dicha cirugía, si es una anastomosis o lo que sea, el material, y sí ponen bien claro que la experiencia quirúrgica también es factor de riesgo para presentar fístulas enterocutáneas. Así es, sí, perdón, no había entendido bien la pregunta. Pero sí, tal como menciona el doctor Cruz, todo eso sí son factores de riesgo para que un paciente pueda desarrollar también una fístula. La siguiente pregunta que busca responder esta guía es: ¿qué aportes de proteína y energía proporcionan mejores resultados clínicos? Aquí tenemos que no hay como tal una evidencia definitiva que evalúe el resultado clínico en relación al aporte específico de energía o proteínas. Sin embargo, sí emiten algunas recomendaciones. Por ejemplo, que se debe dar entre 1.5 a 2 gramos por kilo al día de proteínas y hasta 2.5 si son fístulas enteroatmosféricas o si son de alto gasto. En cuanto a la energía, entre 20 y 30 kilocalorías por kilo de peso al día. Si son de alto gasto, se puede dar lo que equivale al gasto energético basal del paciente multiplicado por 1.5 o hasta 2. Sebas, perdón que te interrumpa. Comenta el doctor Pinto que tú qué opinas al respecto de que la cirugía en residente puede aumentar el riesgo de fístulas, y te pide que hagas una discusión de ese tema. Si que el residente haga el procedimiento quirúrgico aumenta el riesgo de fístula, es ético que los adscritos nos dejen operar a los residentes. Híjole. Bueno, ahí como dice, iniciando con mi opinión personal, pues yo creo que es difícil evitar, ¿no? O sea, en determinado momento todos alguna vez vamos a tener que hacer el procedimiento por primera vez. O sea, eso es algo inevitable, pienso yo, pero y en cuanto a lo ético, pues yo creo que no sé. Dice el doctor que dirijas la discusión grupal del tema. No sé qué opine alguno de mis compañeros de mayor jerarquía, alguien que ya haya hecho ese procedimiento solo, y qué opinen igual si es, como dice el doctor, éticamente correcto. Sebas, ¿me escuchan? Sí, doctor.
Bueno, para pues comenzar con lo que menciona el doctor Pinto, creo yo que sí es un factor, bueno, en la literatura se menciona que sí es un factor de riesgo la experiencia, como mencioné anteriormente, pero también, pues justamente en el curso en el que estamos realizando, pues es justamente eso, la formación de cirujanos. Creo yo que aquí lo que podríamos hacer es dependiendo de la complejidad del paciente, es decir, no solo es como en solitario la experiencia del cirujano, sino también la, digamos, todo el paciente. Si tenemos un paciente que ha sido reintervenido quirúrgicamente en varias ocasiones, que está desnutrido, que, digamos, ya se le hizo resecciones, que ya ha presentado múltiples complicaciones, que está hipoperfundido con aminas, intubado. Es decir, pues ese procedimiento es más complejo y tiene más factores de riesgo para que pueda presentar una fístula. Entonces ahí creo que dependiendo de la complejidad del paciente y del caso, pues puede realizarse los procedimientos quirúrgicos. Pudiese ser, esa es como mi opinión, y así con eso pues evitar aunar o agregar el factor de riesgo que es la misma experiencia de nosotros como residentes. Lo que hacemos en el hospital pues sí es por partes, es decir, el R2 y la aponeurosis, el R3 y el R4 es en el procedimiento, el adscrito junto con ellos, pero cuando son más complejos, pues hay ocasiones en las cuales el mismo adscrito pues es el que realiza la cirugía y a nosotros se nos permite observar cómo es que realiza dichos procedimientos. Pero así, yo sería dependiendo del paciente, pues el procedimiento también corresponde a determinado grado de residente o adscrito. No sé si alguien más opine algo distinto. Sí, yo creo que pues el hecho de que el residente opere toda la cirugía no sería el único factor de riesgo, pues, o sea, si bien hay, más bien, o sea, en el desarrollo de una fístula hay muchísimos factores de riesgo que contribuyen a su desarrollo. Ya mencionaste, ¿no? O sea, viene desde la parte del paciente, del parte del proceso que estamos atendiendo. No es lo mismo, por ejemplo, una cirugía programada en la que vas a hacer, por ejemplo, una resección de un CD de colon, ¿no? Que haces una hemicolectomía y haces una iliotransversa y a lo mejor pues ahí tienes menos riesgo, ¿no? O si es una cirugía de urgencia, como bien comentaste, o si es una cirugía por un proceso séptico. Son varios los factores que influyen y obviamente del otro lado también está la técnica durante la cirugía y la experiencia del cirujano, ¿no? Y esa es la parte en la que entramos nosotros. Antes, pues se hablaba mucho del modelo de educación en el que decías, pues ve una, haz una, enseña una, y pues se creía que con eso ya podías hacerlo, ¿no? Mucho se ha estudiado al respecto y se han dado cuenta, pues, de que no, o sea, el aprendizaje, pues, no funciona así, que hay mucho detrás, pues, del aprendizaje y más en algo que es complejo de enseñar como la cirugía, que tiene mucho que ver, pues, con habilidades tanto pues cognitivas o teóricas, pues, y el desarrollo motriz, ¿no? Es algo muy difícil como de replicar. Ahora lo que se habla mucho en esta parte es uno, el entrenamiento simulado, pues, ¿no? Que si tú eres el residente que va a operar, pues ya tengas unas horas de vuelo previamente ensayadas, a lo mejor haciendo anastomosis en las tripitas, haciendo anastomosis en guantes, pues que tengas ya desarrollado o al menos avanzado el proceso de la parte mecánica, pues, y me refiero a mecánico o al automatismo, pues, que requiere esa memoria muscular, pues, para hacer el procedimiento, ¿no? Que estés un poco más avanzado. Y la otra es que la enseñanza quirúrgica, o sea, dentro de la sala, también influye mucho, pues, quien te está enseñando, ¿no? Hemos visto y en otras sedes, por ejemplo, pues ahí te deja, ¿no? Pues ahí opérala, ¿no? O adscritos que ni entran a sala. En el DEPA, por ejemplo, a mí no me ha tocado, pues, pero muchos hablan de eso, ¿no? O sea, que no, pues nosotros desde R2 ya nos dejaban ahí solitos entrar al quirófano y operarlos y el adscrito ni entraba a la sala. Y pues obviamente ese es un aprendizaje que no está supervisado. Entonces, lo ideal sí es que pues siempre ingrese un adscrito, incluso a veces hasta en cole dicen que los residentes no deberían operarla sin adscrito en la sala, no precisamente que él haga el procedimiento, pero que esté el adscrito ahí, que te vaya diciendo por dónde y que te vaya explicando, incluso si tienes dudas o que te vaya ayudando
que observes si estás haciendo algo mal en el procedimiento. Y entonces, pues tú vas mejorando tu aprendizaje, tu curva disminuye muchísimo cuando tienes a alguien que te está enseñando de buena manera. No es lo mismo como, por ejemplo, el doctor Schuldeis, que empezó a hacer su procedimiento de plastillas y que probablemente tuvo una curva muy larga, a que si vas a entrenarte a su centro, ¿no? Donde ellos ya te van a ir haciendo esa parte. Entonces, pues eso hace una cirugía más segura y entonces, pues nos vamos a eso, ¿no? Tal vez sí no sea muy ético decir que, o sea, dejar a los residentes operar ahí solitos. A veces, pues por cuestiones del servicio, pues lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que la mayoría lo hemos hecho, o sea, que entras tú, tus R menos, y pues lo ideal sí sería siempre que de menos esté en sala, pues el adscrito, ¿no? Para que te pueda ir guiando. Pero creo que también es bien importante, pues, que los residentes, pues, vayan ejerciendo como esa curva de aprendizaje. Ya les dije, se puede acortar de otras formas, pero sí es importante, pues, que todos vayan haciendo los procedimientos, porque si no, imagínate, el día que se mueran todos los cirujanos que ya existen, pues, ¿qué va a pasar? No va a haber quien siga operando. Y se tiene que seguir haciendo ese procedimiento o ese proceso, pero siempre guiado, pues, o sea, sí es ideal que te estén ahí apoyando, pues, para que guíen tu aprendizaje. Y pues el chiste de esto es que la cirugía sea lo más segura para el paciente. Hola, Sebas. Bueno, yo rápidamente comentar algo nada más de lo que comentaba, muy relacionado a lo que comentó el doctor Raúl. Muchas veces incluso, aunque esté el adscrito presente, pues no es garantía de nada, ¿no? Realmente, y pues a mí me ha tocado ver desde estudiante, pues, realmente a lo mejor cirujanos, bueno, a lo mejor, ¿quién es uno para decir que un cirujano es bueno o es malo, ¿no? Sino que cirujanos que a lo mejor se formaron con una escuela en la cual pues las técnicas no son precisamente las más adecuadas, ¿no? Y entonces pues ese cirujano se formó así y así es como hizo su curva y pues a algunos les va a ir bien, a algunos les va a ir mal, pero realmente pues no es la técnica más adecuada la que él hace, ¿no? Entonces no falta ese médico que pues por alguna razón siempre se le complican los pacientes, que siempre falla algo, ¿no? Y eso es lo que le va a transmitir a los residentes que estén a su cargo, ¿no? Entonces, pues muchas veces también depende de eso y por eso creo que también es importante pues la escuela, o sea, tratar de sí, cuando uno va a una subsede, a una rotación, como dicen que pues nos deja, ¿no? A volar solos, pero nunca olvidar pues que en nuestra sede, en nuestro hospital, pues que los cirujanos están formados de una manera un poquito más, pues diferente, ¿no? Para mí, pues creo que es una buena escuela, entonces eso es lo que hace la diferencia entre un residente y otro, ¿no? Que a lo mejor tiene muchas horas de vuelo, pero no son las mejores técnicas las que se aprenden, ¿no? En otros lados. Entonces, pues siempre hay que saber tomar lo bueno y pues dejar lo malo un poquito atrás. Sí, claro, como comentas tú y como comenta el doctor Pinto, ya lo habíamos platicado alguna vez, no es la práctica la que hace al maestro, sino es la práctica perfecta, pues la que hace que las personas evolucionen de mejor manera. Lo habíamos platicado alguna vez, igual, por ejemplo, con los ejercicios y eso. O sea, como bien dices, ¿no? O sea, yo puedo practicar, pero si yo lo hago 100 veces y de las 100 veces lo estoy haciendo mal, pues, o sea, las 150 me va a seguir saliendo mal, ¿no? De aquí la importancia de la supervisión, pues como dices, pues ya variará, ¿no? Pero en general, pues un cirujano que ya está experimentado te puede orientar a mejorar o identificar fallas en tu técnica, ¿no? Y eso, pues, es o sea, es así como va mejorando. Y pues lo que decíamos, o sea, de ahí la idea de que tengas a alguien ahí, ¿no? Que ellos vayan supervisando que las cosas se hagan de la mejor manera posible. En el escenario de que pues nos entrenan
pues personajes que ya están mejor capacitados que nosotros. Como menciona el doctor Raúl, el doctor Pinto comenta, tema a reflexionar, el que un residente haga un procedimiento completo no aumenta el riesgo de fístula. Hay metaanálisis que lo demuestran, lo que sí aumenta el riesgo es la falta de supervisión. La experiencia, desde luego, es importante, pero la edad no es igual a la experiencia. El doctor Miranda una vez me dijo, yo tengo mucha experiencia en el amor, ya me casé 4 veces y voy por la quinta. Es distinto el término experiencia y expertise, y el factor de riesgo más importante es la cirugía de urgencia. Bueno, continuando con el manejo todavía conservador, otra pregunta es si el uso de fistuloclisis se asocia a mejores resultados. Aquí menciona la guía que, pues sí, utilizarla en pacientes con capacidad de absorción intestinal distal al sitio de la infusión que esté intacta y cuando no se espere que dicho sitio de la fístula utilizado para la infusión vaya a cerrarse espontáneamente, sí es correcto. Y que se puede utilizar fórmulas poliméricas o en dado caso cambiar a una semielemental si se presenta intolerancia. Aquí la fistuloclisis se refiere a que, por ejemplo, del trayecto proximal de una fístula, se recolecta el gasto en una bolsa estéril y se puede infundir nuevamente por el tramo distal. O si no, únicamente puede ser también la inyección, como vimos, de algunas fórmulas en el tramo distal de la fístula, siempre y cuando no haya obstrucción. Igual la guía menciona que pues que la fistuloclisis sí presentó beneficio para el paciente. Prefieren, por ejemplo, que mencionan los parámetros bioquímicos tales como las pruebas de función hepática y los niveles de proteína C reactiva, y que también disminuyen los costos, la estancia intrahospitalaria y la mortalidad, así como también que la sobrevida a un año fue significativamente mayor en el grupo que sí se utilizó la fistuloclisis. Yo en lo personal no he visto pues en ningún lado que se utilice esta técnica, pero sin embargo aquí las guías de la ESPEN mencionan que sí tiene varios beneficios. La otra pregunta que se plantea es si el uso de fórmulas inmunomoduladoras se asocian a mejores resultados. En cuanto a esto no hay evidencia y se recomienda únicamente la administración de glutamina por vía oral o agregada a la nutrición parenteral, ya que esta mejora la mortalidad y también la tasa de cierre. Finalmente tenemos sobre el uso de las somatostatina o sus análogos, si proporciona mejores resultados. Aquí se recomienda el uso de los análogos de somatostatina en pacientes con fístulas de alto gasto. Y nos muestran varias gráficas. No sé si aquí mi compañera Angie me podría ayudar a interpretar esta. Si quieres te ayudo, Sebastián. Vale. Pues dice que es un estudio aleatorio controlado y supongo que el grupo experimental es el que usa somatostatina y el grupo, bueno, no sé, el grupo control es el que usa los análogos de la somatostatina. Pues tiene una
G cuadrado de 39%, que es pues bastante adecuada, y tiene una P significativa, y aparentemente se menciona a favor de la somatostatina, pues no cruza la línea del 0, y pero bueno, tiene 21.13 más, mm, más, pues más, o sea, mejor resultado. No. Ajá, o sea, aquí habla de la reducción del gasto. Ok. Entonces, Pues presenta menos gasto, pero el intervalo de confianza es muy amplio también. Y de hecho hay un estudio bueno, de los 3 estudios hay uno que sí cruza la línea del CERV, entonces pues eso le quita un poquito de poder, aunque la P pues sí es significativa. entonces, en conclusión, bueno, con este estudio podríamos decir que sí se ve un beneficio, ¿no? De utilizar análogos de Sí, somatostatina El doctor Raúl para reducir el quiere gasto en las fístulas comentar algo sobre intercutáneas. ajá, ajá. Sí, fíjate que, o sea, en realidad, o sea, ellos te presentan ahí, pues todos los que tienen, ¿no? Y te presentan, bueno, los 3 que checaron, ¿no? Y el que tiene el cuadrito verde más grande, pues es el que tiene mayor peso de ese estudio, que está, pues, dentro de niveles. Al final, pues ellos hacen como un estudio sobre esos 3 y pues los del negro, le dan, o sea, dan el resultado, pues ya evaluando los 3, los que están en negritas. Si bien sí es un intervalo de confianza alto, el que va desde 6.51 a 35.75, lo que sí, o sea, probablemente tú podrías decir, bueno, no hay 21.13 veces más posibilidades de que mejoren con la somatostatina, pero lo que sí puedes inferir de ahí es que sí es probable que mejore. ¿Por qué? Porque de las 95 veces que tú replicaras ese estudio, probablemente te caería entre 6 y 35. Entonces, aunque sea más o sea menos, siempre te va a caer hacia positivo. Entonces, puedes inferir que sí, o sea, que sí tiene un factor benéfico, pues, ¿no? O sea, que sí mejora las probabilidades de reducción. Así es, o sea, básicamente la conclusión, como dice el doctor Raúl Gómez, pues sí es que los análogos de somatostatina sí nos ayudan a reducir el gasto de las fístulas intercutáneas. Igual en este estudio nos muestran estos 2 gráficos, o sea, que quien le quiera ayudar a interpretarlos. Está Nico, Ken. ¿Cómo? Pero ahí ya me escuchó. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la segunda gráfica nos habla sobre la reducción del gasto de las fístulas intercutáneas, igual en ensayos aleatorizados controlados que comparan la somatostatina o sus análogos pues con no utilizarlos, con dar un cuidado estándar. Pues igual aquí tenemos 3 estudios, vemos que la heterogeneidad es de un 39%, la P también es significativa, 0.005, y nuevamente, como nos había comentado el doctor Raúl, el estudio con el cuadrito verde pues, más grande también está del lado derecho, donde nos favorece también el uso de la somatostatina.
el promedio de todo, no rebasa tampoco la media, entonces igual apoya el uso de las somatostatinas, sus análogos, para reducir el gasto en las fístulas enterocutáneas. Y el último gráfico incluye 6 estudios en donde vemos, bueno, lo que representa es la tasa de cierre espontáneo de las fístulas enterocutáneas, comparando igual la somatostatina o sus análogos con el no utilizarlos. Y vemos nuevamente cómo pues, la P también es significativa, también tiene una buena heterogeneidad, 16%, no se rebasa la línea media, el intervalo de confianza también es bueno, 1.77 a 4.51. Entonces, igual como conclusión de todos estos estudios, vemos que sí está, bueno, sí hay evidencia fuerte que respalda el uso de la somatostatina o sus análogos, en este caso el octreotide, que yo he visto que en el hospital sí se utiliza para reducir el gasto de las. Bienvenidos de vuelta a las clases. Vamos a continuar con el tema de manejo de fístulas. Los objetivos, igual revisar la definición de fístula, conocer la clasificación de las mismas, discutir el manejo que le damos nosotros a un paciente con esta patología y revisar la evidencia disponible que tenemos. Bueno, empezando por la definición. Se va a definir a una fístula como un conducto anormal que se abre en una cavidad orgánica y que comunica con el exterior o con otra cavidad. Otra forma de definirla también es como una comunicación anormal y bien establecida entre dos superficies epitelizadas. Dentro de la etiología podemos dividirlas en congénitas y adquiridas. Las fístulas congénitas son por defectos en el desarrollo del embrión, y pues por lo mismo van a causar sintomatología de manera temprana y van a requerir tratamiento quirúrgico en las primeras etapas de la vida. Las adquiridas, estas se presentan en el posquirúrgico de pues, cualquier cirugía de tracto digestivo. Vamos a tener que el 35% de estas se van a deber a fallas al realizar las suturas intestinales. Otro 30% se van a deber a lesiones inadvertidas, por ejemplo, al drenar abscesos o al realizar lisis de adherencias. Otro 10% por laceraciones intestinales. Y nos mencionan otro porcentaje de 7% por dehiscencia de muñón apendicular. Entonces, todo esto en conjunto nos viene dando pues un 82% un 82% de las causas de las fístulas. Dentro de los factores predisponentes que ya habíamos revisado, pues está principalmente la malnutrición, inmunosupresión, cuando se produce de manera traumática, las infecciones y cuando el procedimiento se realiza de manera urgente. Igual en algunas bibliografías, como en esta que es por Tallón Aguilar, se refería a la experiencia del cirujano como un factor que puede hacer más probable que se produzca una fístula. Sin embargo, pues ya habíamos visto la clase pasada que siempre y cuando sea bajo supervisión de un maestro, pues el porcentaje realmente no aumenta. Ahora, para clasificarlas, igual podemos dividirlas en internas y externas. Y las internas las podemos subdividir en las intestinales y extraintestinales. Entendiendo como las intestinales, aquellas que se dan entre dos partes del tracto gastrointestinal, y las extraintestinales entre el tracto gastrointestinal y algún órgano adyacente. Ya puede ser con el sistema genitourinario, biliar, vascular, respiratorio o cualquier otro. Y las externas, tenemos aquí a las fístulas enterocutáneas y, por ejemplo, también a las fístulas enterovaginales. Vamos a definir ya de manera particular a una fístula enterocutánea como una unión anormal entre el interior del tracto gastrointestinal y la piel. Y a la fístula enteroatmosférica no se incluía dentro de la clasificación anterior porque no es propiamente una fístula verdadera. Esta la definimos como una comunicación entre la luz intestinal y la superficie de una herida abdominal abierta. Y el principal factor de riesgo para que se desarrolle es una mala manipulación de los apósitos al realizar curaciones en un paciente con abdomen abierto.
Ahora, igual habíamos visto que esta fístula enteroatmosférica, pues tiene una incidencia más o menos de 10% en un paciente en quien se está ahora un cuadro de abdomen abierto. Sin embargo, pues es importante porque la mortalidad era la más alta, hasta un 40%. Ahora, otra forma de clasificar también a las fístulas puede ser por el número y sus características. Entonces podemos tener fístulas únicas o simples, o también fístulas múltiples y complejas. Esta clasificación que habíamos visto también con respecto a la etiología, con congénitas y adquiridas, siendo que las adquiridas a la vez las dividimos en espontáneas y secundarias. Las secundarias ya habíamos visto sobre todo por cirugías gastrointestinales que abarcan el 85 a 90%, y las espontáneas principalmente debidas a enfermedad inflamatoria intestinal, como síndrome de Crohn sobre todo. Igual ya hemos revisado la clasificación en base al tramo digestivo que se encuentra implicado, teniendo en cuenta la composición de las secreciones gastrointestinales es que la podíamos distinguir. Entonces, por ejemplo, si hablamos de estómago, considerando que el volumen va de 1000 a 2000 mililitros en 24 horas, y que la principal forma de distinguirlo es sobre todo por su alto contenido de cloro, que va de 100 a 130, y que no tiene bicarbonato, ya que pues el contenido de sodio y de calcio, pues de potasio, perdón, no es muy característico. Después de intestino delgado, igual su volumen de 2000 a 3000 mililitros en 24 horas. No tiene igual un parámetro que resalte por encima de los demás. Entonces, pues de hecho esa podría ser una forma de distinguirlo, que todo, o sea, tiene de todo, tiene sodio, potasio, cloro y bicarbonato dentro de los parámetros, pues los clásicos, los normales. De colon no nos dan un volumen específico en 24 horas, pero la forma fácil de distinguirlo es también porque no contiene bicarbonato y es el que tiene el contenido de cloro más bajo, nada más 40. De páncreas, igual su volumen entre 600 y 800, parecido más o menos al de bilis, que va de 300 a 800, y de hecho también parecidos en que pues el sodio está entre 135 y 145, como el sodio sérico, y el potasio igual de 5 a 10. Sin embargo, pues el páncreas lo caracterizamos muy fácil porque es el que tiene el contenido de bicarbonato más alto, 95 a 115. Y ya pues el líquido biliar, que se parece bastante al del intestino delgado, lo podemos distinguir más fácilmente por el volumen de que es mucho más poco que el del intestino. En función del gasto, igual habíamos visto que si es una fístula enterocutánea, pues lo vamos a clasificar como un bajo gasto cuando es menor a 200 cc en 24 horas. Se considera moderado cuando va de 200 a 500 cc y alto cuando es más de 500 cc. Pero pues eso no aplica para todos los tipos de fístula. Ahorita vamos a ver más adelante el gasto por ejemplo, para la fístula pancreática. Ahora, igual otra forma pues de distinguir de dónde proviene la fístula es mediante la clínica. A lo mejor si es un líquido de característica salival, podemos orientarnos a que sea una fístula hacia esófago. Si el líquido que drena por la herida es de característica como mucoso y que quema la piel, podemos pensar en que venga de estómago. Si en cambio es como de color dorado o amarillo verdoso, nos orienta a que sea una fístula duodenal o de vía biliar. Si es verdoso con grumos, a que sea de yeyuno. El de ilion terminal es como más semilíquido, como descrito como con un color mostaza o marrón. Y finalmente, pues si fuera de colon, de característica fecaloide. Ahora, si se tratara de una fístula pancreática, aquí el punto de corte lo hacemos en 200 cc. Por arriba de 200 cc es de gasto alto y por abajo es de gasto bajo. Aquí no tenemos un gasto moderado. Igual hacer la distinción entre lo que es una fuga pancreática y una fístula pancreática. Entonces, pues desde 2015, la International Study Group for Pancreatic Fistula, pues hizo una clasificación en así grado
grado A, grado B y grado C. Entonces, siendo el grado A la fuga pancreática, que se va a definir nada más como que va a haber amilasa elevada por, no sé, 3 veces por arriba de su valor normal, pues por el drenaje quirúrgico, a lo mejor o por cutáneo. Sin embargo, pues el paciente no va a presentar síntomas ni va a precisar que se le haga una intervención terapéutica. El grado B y C, pues ya se considera una fístula pancreática. El grado B se caracteriza porque este gasto va a persistir por más de 3 semanas y el paciente sí va a tener una repercusión clínica, siendo la más común, pues que sea de tipo infecciosa. Y también pues va a haber necesidad de intervención terapéutica, ya sea por endoscopía, radiología o angiográfica. Y pues igual el grado C, que es el último, se caracteriza porque el paciente va a necesitar alguna reintervención o va a tener falla de algún órgano o pues que el paciente se muera. Otro concepto importante de ver aquí es cómo distinguir una fístula enterocutánea de una dehiscencia de anastomosis. Entonces, pues vamos a tener que, podemos pensar que se trata de una fístula cuando no se presenta de manera aguda, porque una fístula pues va a tardar en promedio como entre 4 y 6 días para establecerse, mientras que si se tratara de una dehiscencia, pues se va a presentar dentro de las primeras 24 horas del postquirúrgico. Y bueno, pues ambas pues van a tener característica intestinal. La fístula igual pues va a estar aunado a que tenga un postquirúrgico tórpido y en la dehiscencia pues no vamos a encontrar un trayecto bien establecido. Pues estos casos igual los habíamos revisado en la clase pasada. Pues yo creo que no los van a querer repetir, porque ya revisamos pues cómo es, ¿no? La característica pancreática y la de estómago. Ahora, para el diagnóstico, pues se va a realizar de manera definitiva cuando podamos demostrar que existe una conexión anormal entre el tubo digestivo y la piel o la herida, dependiendo si es enterocutánea o enteroatmosférica. Se dice igual que la tomografía, pues es un estudio que nos ayuda mucho porque nos sirve para evidenciar la anatomía de la fístula, pero también nos puede indicar si existe algún absceso o alguna colección asociada a la misma y podemos identificar si hay alguna área de obstrucción intestinal distal a la fístula, lo cual pues es importante para saber cuál es el pronóstico, la probabilidad que tenemos de que esa fístula vaya a cerrar de manera espontánea. También se pueden hacer estudios gastrointestinales con contraste, como el tránsito intestinal o el enema opaco. La fistulografía, que pues es el estándar de oro, pero requiere la inyección de medio de contraste en el orificio externo de la fístula para poder evidenciar bien el trayecto. Y otra prueba que tenemos menos sensible es la de azul de metileno. Entonces igual se acuerdan, pues sí, pues tenemos ahorita al paciente a Vélez, que le hicimos esa prueba y nos salió negativa. Pero bueno, pues lo mismo es que, pues por la misma, a lo mejor, absorción del intestino, si es una fístula distal, pues ya no llega al azul de metileno, a lo mejor a ilio ni colon, y por eso la prueba nos puede dar negativa. Ahora, para el tratamiento, tenemos que en 1964, pues Chapman nos indicó estos 4 momentos clave, que bueno, el número 1 se refiere al tratamiento de rescate. En lo que se busca es darle al paciente reanimación de líquidos y electrolitos. Y bueno, en esta etapa es cuando se puede presentar un colapso circulatorio por secuestro e infección intraabdominal, así como ilio. Entonces, pues eso lo evitamos dando la reanimación adecuada con líquidos. En la etapa número 2 se instaura el manejo con antibióticos para cubrir sobre todo microorganismos aerobios y anaerobios por un mínimo de 10 días. En la etapa 3 ya se busca el control del gasto de la fístula y el cuidado de la piel
En la etapa 4, caracterizarla bien, el diagnóstico preciso. Y en la etapa 5, instaurar el apoyo nutricional. Entonces, viéndolas de manera desglosada, la primera fase que abarca las primeras 12 horas, lo que nos va a interesar principalmente es el balance hidroelectrolítico. Aquí lo que se busca es corregir el estado de hipovolemia, las alteraciones electrolíticas que pueda tener el paciente. Siento que la hipocalemia es el déficit electrolítico que se encuentra con mayor frecuencia. Y pues para identificar si tenemos alguno de estos problemas, pues hay que hacer mediciones seriadas de electrolitos séricos. La otra parte que persigue esta primera fase es controlar la sepsis. Entonces, pues en esta etapa lo más importante sería si encontramos algún absceso intraabdominal, drenarlo y pues también instalar ya la terapéutica antibiótica. Quedamos que cubriendo aerobios y anaerobios. Luego en esta etapa también buscamos el control del gasto intestinal. Y pues para eso tenemos diversos fármacos. Del principal que usamos ahí en el servicio pues es la loperamida, que pues tiene una dosis máxima de 16 miligramos al día. Y pues el mecanismo de acción con el que funciona es que esta se une a los receptores opiáceos de la pared intestinal. Entonces, como consecuencia, se inhibe la secreción de acetilcolina y prostaglandinas, y esto a su vez lleva a que se reduzca el peristaltismo propulsivo, de manera que se incrementa el tiempo de tránsito intestinal. Y pues eso nos ayuda y de manera directa también disminuye la secreción de líquidos y electrolitos. Otro fármaco que podemos usar, que yo personalmente no he visto mucho, es el difenoxilato, que refiere una dosis máxima de 20 miligramos. Y bueno, el mecanismo de acción que tiene este fármaco es que actúa a través de receptores opioides muy periféricos y por lo tanto ejerce un efecto astringente. Otro fármaco, pues es el octreotide. Pues ya lo habíamos revisado igual, es un análogo de la somatostatina que suprime la secreción de serotonina y pues otros péptidos pancreáticos, gástricos y entéricos, dentro de los que se incluyen la gastrina, la motilina y la secretina. Y pues por eso mismo igual disminuye el tránsito intestinal. Otro fármaco que igual usamos mucho es la lidamidina. Esta actúa estimulando los receptores A2 adrenérgicos. Entonces lo que tiene es un efecto calcio antagonista, que lo que consigue es eliminar la hiperexcitabilidad e hiperreactividad del músculo entérico y por lo tanto también termina regulando la motilidad, disminuyendo el tiempo de tránsito intestinal y también otro plus que tiene es que elimina el espasmo. También el ipriquene, que es como comúnmente le llamamos, pero es la diosmectita. Es un fármaco que nos ayuda principalmente a través de la absorción de toxinas, bacterias y virus. Entonces lo que hace es disminuir la penetración de la barrera intestinal por estos agentes agresores y pues, disminuye básicamente eso, la permeabilidad igual de la barrera intestinal, que es inducida por patógenos. Otro fármaco que encontré que nos puede ser útil es la colestiramina. Y el mecanismo, pues sí, el mecanismo de acción que tiene por el que ayuda es que secuestra los ácidos biliares no absorbidos que pueden ocasionar que esté aumentado el tránsito intestinal. Y finalmente, pues el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, que contrarresta la hipersecreción gástrica, que es lo que provoca o condiciona también que un paciente pueda tener un alto gasto. Ahora, pues esto es de las guías, igual que ya habíamos revisado, donde de todos estos fármacos, la que tiene la mayor evidencia pues son los análogos de la somatostatina. Ya hemos revisado incluso así con estos cuadros de Forrest, que pues sí, tiene mucha evidencia. Luego, igual en esta fase 1,
es importante el control local de la herida. Sebas. Sí, doctor. Oye, ¿puedes regresarte a las gráficas y explicarlas? Claro que sí, doctor. Esas. ¿Y de qué artículo las sacaste también, no? Puedes comentarlo. ¿O de qué metaanálisis? Sí. Pues esta es una gráfica es una guía de nutrición. Pues es la guía internacional que tiene la ESPEN para el tratamiento nutricional en los pacientes con fístulas. Entonces ahí analizan, por ejemplo, en esta vemos tres estudios. Uno por Gairal en 2009, Jafiji en 2004 y Sancho en 1995. Entonces vemos que, o sea, la media, por ejemplo, de Gairal, que es de 39.7, donde pues el estudio más grande es el del medio, el de 2004. No es cierto, el total es el más grande, es el 2009, que tiene un total de 54 pacientes. Y bueno, ahí vemos, por ejemplo, el intervalo de confianza, como siempre, 95%. Sebas. Ajá. Ya, síguele las gráficas. Ese es un metaanálisis, no están en las guías Aspen. O si están en las guías Aspen, me las mandas con esas gráficas. Ok, ¿Vale? sí, se lo comparto. O sea, entonces ya no sigo explicando la gráfica. No, porque esas ni siquiera... Ese es un metaanálisis que se hizo para el uso de la somatostatina con los placebos. Si quieres, ya te mando el artículo. Ahí lo tengo. Ok, síguele las siguientes gráficas. Ajá. Y ya. Ok. Pues esta es lo mismo para ver la reducción del gasto de las fístulas enterocutáneas, ensayos aleatorios controlados que comparaban, como bien dice, la somatostatina con los análogos de la somatostatina. Y bueno, de usarlos a no usarlos, más un cuidado estándar sin análogos de somatostatina. Y pues vemos siempre cómo queda pues sí, se recarga en este caso los resultados hacia la derecha, donde favorecen el uso de los análogos de somatostatina. Igual lo mismo en la gráfica de abajo. Pero está sobre la tasa de cierre espontáneo de las fístulas enterocutáneas, que comparan igual de pacientes que se usó somatostatina o análogos de somatostatina a pacientes que no lo usaron. Ahora, para el control local de la herida, pues eso también es como lo más importante, el cuidado de la piel alrededor de la herida. Se dice que en una fístula enterocutánea, pues esto es más sencillo, porque pues en la enteroatmosférica, como tal vez es un paciente que tiene abdomen abierto. Entonces, en este caso refieren que para que se dé el tratamiento definitivo, incluso se tiene que hacer, por ejemplo, una anastomosis y una reconstrucción de la pared abdominal. Aunque ahorita igual que lleguemos a los tratamientos definitivos, vamos a ver que la mayor parte, unas 2/3 partes de las fístulas sí presentan un cierre espontáneo y no debemos apresurar el manejo quirúrgico sobre el conservador. Ahora, en las fístulas enteroatmosféricas, si es una fístula superficial, un método que podemos utilizar es transformar la herida en un estoma flotante. Y para eso existen algunas técnicas. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver una imagen. A ver, la vamos a pasar de una vez. Estos, bueno, describen que es como un dispositivo que consiste en proteger el lecho de la herida con una bolsa para pues recubrir el intestino. Pues esto es como básicamente, pues es la bolsa de Bogotá que va fijada a los alrededores de la fístula, o los extremos de la herida y sobre esta. Y pues una bolsa de ostomía puede recoger el contenido intestinal.
Esto era como en un principio, ¿no? Fue la idea inicial, que es la imagen que se ve a la izquierda. Pues posteriormente ya se fueron generando otros dispositivos hasta llegar pues a la Bolsa de Bogotá, tal y como la conocemos ahorita. Este tipo de terapia pues puede verse favorecido igual, no sé, más con una terapia de presión negativa, que lo utilizamos básicamente como un tratamiento puente, y pues existen igual diferentes técnicas para buscar que exista una correcta granulación de la herida. Pues este dispositivo lo que hace es aislar igual los cabos intestinales, y de esta manera se consigue que o bueno, más bien debemos aislar los cabos intestinales para conseguir que la presión negativa no aspire el contenido intestinal. Entonces, igual este método nos ayuda a conseguir o a establecer lo que buscamos en un principio, que era establecer como un estoma flotante, que pueda ser rodeado así por el dispositivo de presión negativa, y así podemos aislar la herida de la contaminación, y pues se puede vertir el material entérico sobre pues un dispositivo igual de recolección. Entonces, aquí nos muestran uno de los primeros dispositivos que se llamaba tetina, pues que era básicamente la punta de un biberón, y pues ese permitía que el contenido intestinal se saliera a través de la misma, colocándolo sobre el orificio fistuloso. Luego a esta misma se le podía rodear con una esponja, como vemos en la imagen del centro, y pues esta posteriormente se cubre con adhesivos, y así se consigue realizar el vacío en la herida, mantenerla aislada, y pues exteriorizamos nada más la parte de la tetina para que se pueda realizar el drenaje. Okay. Y bueno, igual importante para la cobertura de la herida, pues es que si se pudiera, está indicado también un cierre directo de pequeñas fístulas enteroatmosféricas. Y bueno, nos dice que lo ideal o el punto clave es poder cubrir la línea de sutura con algún tejido injerto para que se pueda producir su cierre. Y pues para eso pueden existir, no sé, diversas técnicas. Igual, por ejemplo, tenemos los apósitos biológicos, en los que se puede poner un injerto de piel autógeno cadavérico o de matriz celular. Pero también se puede utilizar adhesivo tisular, injertos de piel o mallas biológicas. Y bueno, con los injertos de piel pues se podría conseguir dividir la herida en distintos compartimentos, y esto podría ayudar o contribuir a la granulación y cobertura cutánea. Y pues sí, de esta manera se podría conseguir una superficie más adecuada en la que se pueda ajustar, no sé, una bolsa de ostomía, y se puede controlar de mejor manera el gasto intestinal. Ahora, la segunda fase, esta abarca las primeras 48 horas. En esta fase lo que se busca es continuar igual con la corrección del equilibrio hidroelectrolítico, reponer los gastos hidroelectrolíticos de la fístula, y importante comenzar el programa de nutrición intravenosa, que eso es lo que lo distingue, por ejemplo, de la siguiente etapa, en la que ya se busca la nutrición, pero vía enteral. Entonces, en la segunda fase es importante que la nutrición pero intravenosa. Y le digo, este es el mismo artículo de donde venían las gráficas anteriores, que es de las guías clínicas de la ASPEN. Y pues igual ya hemos revisado qué factores describen mejor el estado nutricional. Pues primero, para poder evaluar el estado nutricional del paciente, la forma más fácil que vimos es la valoración global subjetiva. Y si el paciente tiene un puntaje de B o C, pues ya amerita la intervención inmediata. Un paciente A se considera que es un paciente que no tiene riesgo, y entonces no es necesario hacer una intervención de apoyo nutricio. Igual responden a la pregunta de cuál es la ruta recomendada para la terapia nutricional. En un inicio quedamos que es la nutrición intravenosa, y posteriormente la nutrición enteral.
pero como quedamos, esta fase abarca las primeras 48 horas, pues serían esas primeras 48 horas. Después, al tercer día ya podemos intentar iniciar la nutrición enteral en el paciente. Y los aportes de proteína y de energía que nos recomiendan es de 1.5 a 2 gramos por kilo por día de proteína y de 25 a 30 kilocalorías al día, igual, por kilo de peso. Otra cosa que igual recomiendan en esta guía es el uso de fistuloclisis, que pues la fistuloclisis consiste en precisamente utilizar pues una, ¿cómo se llaman estas? Pues sí, estas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ese me fue el nombre. Equipos de venoclisis, pero se conectan al extremo de la fístula y por ahí mismo se le puede dar nutrición al paciente o incluso el mismo gasto que se recolecta en la bolsa se puede volver a infundir. Entonces es una técnica que ha demostrado que sí puede funcionar en el paciente. Yo no he visto que la utilicemos nosotros, pero la bibliografía refiere que sí es útil. Y finalmente, pues se pueden utilizar las fórmulas poliméricas o cambiar a una semi-elemental si el paciente no lograra tolerar una fórmula más completa. Y finalmente, que no hay evidencia ni a favor ni en contra de utilizar fórmulas inmunomoduladoras para obtener mejores resultados. Igual una pregunta que nos vino, de hecho, en el PUEM, ¿qué elemento, traza y vitamina son de gran importancia para que pueda tener un cierre adecuado una fístula? Cualquiera de mis hermanitos que quiera responder. Vitamina A, Sebas. ¿Y elemento traza? Zinc. Eso. Muy bien, Canecita. Ahí es otro. Después, continuando con la tercera fase, esta abarca del día 1 al 5. En esta fase lo que se busca es intentar ya la vía enteral de alimentación, ya sea por una sonda nasoyeyunal, nasogástrica y una ostomía, y sobre todo en pacientes que tienen fístulas de bajo gasto. También lo que se busca en esta etapa es realizar estudios de imagen para poder delinear o caracterizar la fístula, y si esta fístula es proximal, pues se pudiese utilizar una sonda nasoyeyunal que evite el segmento fistuloso y de esta manera poder nutrir al paciente de manera enteral sin que presente ninguna dificultad. Finalmente, para la cuarta fase, esta se presenta después de los 5 días, y en esta lo que se busca es mantener el aporte nutricional adecuado. Si fuera necesario realizar una cirugía para el control de la sepsis, y finalmente ver el realizar una cirugía en caso de que la fístula no cierre después del tratamiento conservador. Ahora, para el tratamiento definitivo, tenemos que una tercera parte de las fístulas presenta un cierre espontáneo aproximadamente entre 5 y 6 meses con medidas conservadoras. Y mientras el gasto de la fístula vaya disminuyendo de manera gradual y el trayecto fistuloso muestre signos de cicatrización, se debe de evitar meter al paciente a quirófano. Existen también factores que nos pueden hacer saber si es un paciente que probablemente sí va a presentar un cierre espontáneo de la fístula, y factores igual negativos. Dentro de los factores positivos, pues tenemos que se trate de una fístula de bajo gasto, que la causa sea médica, que el paciente no tenga complicaciones asociadas, que esté bien nutrido, que no tenga infección o sepsis,
que el defecto de la pared intestinal sea menor a 1 centímetro, así como que tenga trayectos fistulosos largos, considerados a partir de más de 2 centímetros, o que el trayecto sea único. También que la patología sea no traumática, que exista continuidad y permeabilidad para el tránsito intestinal. También otro factor positivo puede ser que el defecto de la enterotomía drene hacia la incisión quirúrgica, que el paciente no tenga ninguna morbilidad asociada, que el resto del tubo digestivo que esté adyacente a la fístula sea sano y que no haya pérdida de la integridad de la pared abdominal. Por el contrario, factores que son de mal pronóstico para el cierre espontáneo es que el paciente presente obstrucción distal a la fístula, que el trayecto fistuloso esté bien epitalizado y sea corto, que tenga infección, que tenga algún tumor, cáncer, que haya falta de continuidad intestinal, que presente un absceso adyacente a la fístula, que tenga inflamación o estenosis intestinal, que sea un paciente que se encuentre bajo radioterapia o con presencia de algún material extraño, que igual otro factor negativo, que el órgano de origen de la fístula sea la pared lateral del duodeno o del yeyuno, o que esta fístula haya sido secundaria a enfermedad intestinal inflamatoria. Quedamos que esta quedaba clasificada dentro de las fístulas espontáneas, o que, por ejemplo, los bordes de la mucosa estén evertidos, o que el paciente tenga comorbilidades asociadas. Ahora, la preparación para la cirugía definitiva, pues aquí tenemos que una vez que tengamos ya bien establecida la fístula, que hayamos controlado su gasto, el objetivo pues debe ser conseguir las condiciones óptimas para que el paciente pueda continuar la recuperación en su domicilio y pues se pueda preparar para la cirugía definitiva. Pues otra cosa que debemos de tener en cuenta es que habitualmente estos pacientes tienen un ingreso hospitalario prolongado. Entonces, pues es fundamental igual indicar que haya una rehabilitación funcional. Hay que ver que el paciente tenga una correcta nutrición en el domicilio, porque ya vimos que la nutrición es uno de los pilares principales para la preparación preoperatoria y para el manejo de la fístula en general. Y pues finalmente también los cuidados del estómago de la fístula, que en ocasiones pues pueden ser difíciles para el paciente porque requieren cuidados específicos, incluso por un terapeuta, así como nosotros tenemos la clínica de ostomías. Entonces, pues vemos que este tipo de pacientes requieren un manejo multidisciplinario. Igual, por ejemplo, se dice que si es posible, hay que estimular el asa eferente. La verdad, yo no sé en qué consiste esa estimulación. O sea, nada más dicen que pues es una técnica sencilla que practican los expertos en ostomías, pero no sé qué es lo que tenemos que hacer para estimular una asa intestinal. No sé si alguien sabe cómo hacerle. Y si no, pues igual dicen que se debe de hacer la estimulación lo que busca es asegurar que no existan tramos estenóticos. Entonces no sé si se refieran a cuando se digitaliza a nivel distal y pues ya que eso le digan que se estimula la asa eferente. Ahora, el momento para la cirugía definitiva, pues en un paciente que normalmente tras 6 semanas quedamos que el tratamiento conservador continúa con la fístula, no se ha conseguido que cierre, entonces sí ya debemos empezar a plantear la posibilidad de realizar una cirugía definitiva. El momento en que lo vamos a realizar va a depender de varios factores, como ya habíamos quedado, el estado nutricional del enfermo, si ya tuvo una resolución completa de su cuadro agudo, las preferencias igual del paciente. Es necesario a lo mejor igual realizar pruebas de imagen para asegurarnos que no existan colecciones asociadas o algún proceso inflamatorio
para que pues nuestra cirugía igual pueda ser exitosa. De igual manera que no exista ningún tramo de obstrucción que esté distal a la fístula. Es igual común, por ejemplo, que cuando tengamos una fístula exista pues respuesta inflamatoria sistémica grave que puede provocar que existan adherencias abdominales, que incluso nos lleva, por ejemplo, a una peritonitis obliterante. Y esta condición haría que una cirugía practicada de manera temprana pues, sea más riesgosa. Entonces, estas adherencias densas pues, comienzan a formarse en la herida quirúrgica. Se dice que en la primera semana de exposición, y van a seguir siendo difíciles de abordar, por lo menos hasta dentro de 6 a 8 semanas. Es por eso que este es el tiempo que se recomienda para esperar antes de considerar hacer la cirugía. Y bueno, igual mencionan que existe una prueba que consiste en tomar entre el pulgar y el índice el plano entre el injerto y el tejido intestinal subyacente. Y pues esto nos indica que si hay espacio, a lo mejor los pasos más difíciles de la cirugía definitiva, que es la disección entre la piel y el intestino, se podrían realizar de manera más fácil sin lesionar el mismo. Igual aquí pues encontré esta revisión sistemática y metaanálisis donde nos hablan pues del cuál sería el tiempo ideal para realizar la cirugía en un paciente con una fístula entérica. Aquí nada más es como cómo hicieron cómo hicieron la búsqueda de 1983 artículos en Medline, en Embase, en Cochrane. Los que excluyeron 434 y pues que finalmente se quedaron nada más con 15. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los puntos negros señalan el tiempo medio en que se realizó la cirugía. La barra gris, la formación de fístulas enterocutáneas después de la cirugía. Y pues las líneas negras, el tiempo total de la cirugía. Entonces igual podemos ver que en esta gráfica, entre más temprano, por ejemplo en estas primeras se realiza más temprano la cirugía y es más común que reaparezcan o haya una recurrencia de las fístulas enterocutáneas. La posterior a 3 meses dice existe un 5% de recurrencia. Y aquí lo muestran otra vez en cuadros de Forrest, donde vemos que son 2, 4, 6, 2 estudios con una heterogeneidad de 76%, que sí es bastante alta, pero pues la P es significativa de 0.0001, en donde vemos igual que pues aguantar por lo menos las 6 semanas favorece el resultado de la cirugía. Esta es la misma. Y bueno, para el tratamiento quirúrgico tenemos como 4 principios fundamentales. Pues se dice que el número 1 es hacer la resección del segmento intestinal involucrado en la fístula. El paso número 2 sería restablecimiento de la continuidad intestinal, posteriormente la reconstrucción de la pared abdominal y finalmente una adherenciólisis muy cuidadosa. Pues, por ejemplo, en el caso de una fístula enteroatmosférica, pues es como que una cirugía muy, muy compleja. Dice que se debe ser realizado incluso este paso por otro equipo, porque habitualmente la disección visceral es una cirugía larga y tediosa. Entonces, en este tipo de fístulas, un cierre primario no es factible, debido a que puede haber a lo mejor mucha retracción o fibrosis. Y entonces puede ser necesario a lo mejor una cirugía de separación de componentes. Igual, no sé, en casos en que la pérdida de tejido sea muy grande, que no permita su reparación,
Se podría recurrir a colgajos pediculados para, no sé, contribuir al cierre del defecto, o incluso una, no sé, una malla en la cavidad abdominal, pero pues que sea una malla de tipo biabsorbible, una malla biológica. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Antes de pasar a las conclusiones. Nada más hay un comentario del doctor Uriel Sebas que dice que es apera de la heterogeneidad. ¿Cómo, perdón? Que nada más hay un comentario en el chat que dice el doctor Ajá. Uriel que la apera de la heterogeneidad. Ah, ok. Sí, cierto, sí. Chat. Bueno, pasamos a las conclusiones. Pues tenemos que las fístulas son situaciones clínicas muy complejas, tanto para el paciente como para el cirujano. Es fundamental mantener la calma y elaborar una estrategia terapéutica en función de las características del paciente y de la fístula. El manejo multidisciplinar bajo las directrices de un cirujano con un plan terapéutico claro es fundamental para abordar al paciente de forma integral, y que la evidencia respecto al manejo óptimo de estos pacientes aún es limitada y es necesario realizar todavía investigación adicional. Y pues eso sería todo.